Segundo bloque de Redacción Abierta, lo decíamos, este jueves empieza la Feria del Libro Córdoba. Hay una escritora cordobesa que más allá de la feria labura y mucho y tiene muy buenos textos. Y la queríamos invitar para charlar un poco y hablar y aprovechar este espacio para hablar de libros. Graciela Vialet, ¿cómo te vas? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches. Y gracias por estar por acá, ¿eh? Gracias por invitarme. Por favor. Bueno, 3 actividades programadas que tenés, tengo entendido. Sábado 1 de octubre, viernes 7 y sábado 8, pero una de esas es la presentación de estos libros que tenemos acá. ¿Es así? Sí, es la presentación de mis libros, porque las otras actividades presento un libro de Canela y en otro estoy con la revista Babilonia, desde aquí de Córdoba. Y hablando de literatura infantil, pero el primero, el sábado primero... ¿Este sábado que viene? Este sábado a las 7 de la tarde... Bien. En el Genaro Pérez, Pérez presento en realidad esta novela que es nueva, que es Las locas de al lado. Perfecto. Y este otro que estaba editado en México y se ha editado ahora en Córdoba, en Argentina, y que es Nunca es tarde y que son cuentos. Todos, bueno, Nunca es tarde cuentos y Las locas del lado. Una novela. Una novela. Una novela que va así del tema de la locura. ¿Qué entendemos cuando hablamos de... ¿A quién le decimos estás loco? ¿Con qué mirada? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo cuando te posicionas de otro lado, en una de esas la locura no es un límite tan delgado que... Mirá qué bueno. Sí, es la historia de dos jóvenes, ¿no? Que no tienen nada que ver, que uno trabaja al frente de donde vive otro y, claro, las miradas de las locas de al lado es distinto del que vive al lado que el de que viene a trabajar y mire. Y bueno, tiene mucho humor y también mucha reflexión sobre el tema. De la locura. Tema más que interesante. Más que interesante. Y además un tema que vos sabés que forma parte de este repertorio de los temas tabú, que no entran dentro de la literatura para chicos, ¿no? Para adolescentes, para jóvenes, que esta novela es una novela para jóvenes. Que es lo que yo hago, ¿no? Literatura infantil. Te voy a preguntar, porque bueno, también el de cuentos imagino que viene por ese lado. También, los cuentos son 3 cuentos de amor y 3 cuentos de pérdidas, muertes. Bueno, te puedo corregir porque yo no soy tan joven, pero lo saco de la memoria, me encantó, entonces digo, si me permitís, digamos, que lo leamos los viejos también, ¿o no? No, claro, es que vos sabés que yo recupero el concepto de Malicha Leguizamón, que decía que la literatura para jóvenes, para chicos, la LIJ le decimos nosotros, por la sigla, LIJ, es la que también leen los chicos. O sea, ella agregaba el adverbio también para referir puntualmente a eso, ¿no? A lo que estás diciendo vos, Martín, que es literatura, nada más que lo único que cuida es un cierto repertorio en el discurso para que también lo entiendan los chicos. Porque los chicos pueden leer cualquier cosa. Yo era chica cuando leí, tendría 11 años, vaya Dios a saber qué entendí, cuando leí el libro de Cronin con una botella de vodka en el bolsillo, que tampoco sé de dónde la saqué. Claro. Y terminé escribiendo una redacción, como escribíamos en mi época en la escuela, en la que, bueno, el borracho hace pactos con el diablo, un montón de cosas que tenía que ver con lo que había leído, ¿no? Y terminaba matando a las hermanas y no sé qué, yo tenía 2 hermanas, lo que me costó que por supuesto la maestra llamara a mi mamá y me mandaran al psicólogo. Dijo, llámenla, quiero saber qué pasa acá. De ahí viene el tema de la locura probablemente. Claro, se enlaza todo con todo, digamos. Te iba a preguntar justamente, das una buena definición, la que dice Malicha Leguizamón, de la literatura infantil y juvenil, pero ¿por qué a vos puntualmente te interesa o te enfocas en ese tipo de literatura? Vos sabés que en realidad lo que me sucede es que yo escribo. Así que como a mí me gusta mucho lo que escuché una vez de Juan Rulfo, que le preguntaron por qué había escrito Pedro Páramo, y él dijo, porque fui a buscar esta historia a la biblioteca y como no la encontré me la escribí. Una genialidad, si las hay. Y yo sentí que eso es exactamente lo que a mí me pasa. Yo escribo las historias que necesito leer. Y luego esas historias son para niños o son para jóvenes, ¿me entendés? Y además creo que tiene que ver con que
uno es como las mamiushkas, digo yo, ¿viste? Esas muñecas rusas que entran una dentro de la otra. Nunca dejas de ser. Adentro tuyo está el Martín niño, el Martín adolescente, el Martín joven, ¿me entendés? O sea, claro. Me parece que la niña Graciela que fui o la adolescente Graciela que vive, que todavía me habita, necesita escuchar historias. Me parece que por ahí va. Bueno, pero no todo tipo de historias. Yo creo que leí una autodefinición que hacías vos, de vos misma, decías, no me gustaban ni las princesas ni las reinas porque las coronas eran muy pesadas, pero sí quería ser hada. Eso ya también define hacia dónde va uno. Hacia dónde va uno. Además, viste, las princesas pobres solo están en los palacios, en cambio nosotras las que no somos princesas vamos a todas partes. Estamos mucho más divertido. Muchísimo más divertido, ¿no? Sí. Mira, recopilaba una entrevista que te hacía, creo que la gente de Educar, donde estaba, o te preguntaban, se ve apuntada la educación, pero te preguntaban esta cuestión de se lee más, se lee menos, los soportes tecnológicos. Lo vemos y después me lo seguís contando por acá. Dale. En el nacimiento del libro fue una tecnología, no había libros antes. Había cincelado de jeroglíficos en las paredes, había grabado de cuero, había tablas de arcilla, ¿no? Pero no había un libro. La invención del libro, primero escrito a mano, fue una invención tecnológica. Ahora que hay muchísima tecnología digital, yo personalmente estoy convencida que se ha democratizado la lectura. Acá cambia el lenguaje y cambian los soportes también. Eso no quiere decir que se va a leer menos. Se lee menos por otra razón. Y por eso es que vuelvo a insistir que la escuela es el lugar de la lectura. Es el lugar de la lectura. O sea que si no leemos en la escuela, probablemente no leamos después en ningún otro lado. Cambian los soportes, cambian los formatos, decías vos, pero se sigue leyendo. Se sigue leyendo. Yo realmente creo que se lee distinto y se lee mucho más. Pensá, antes de los celulares, las clases más marginadas de la sociedad, las más populares, digamos, las de las periferias de la cultura oficial, ¿cuándo leían y escribían? Tal vez en la escuela y nunca más. Claro. Pero hoy todo el mundo lee y escribe en sus celulares de distinta manera y se lee de distinta manera. O sea que creo que la lectura y la escritura está muchísimo más al alcance de todos. No coincidís con esa sentencia, digamos, o sea, de que dicen, no sé, la clásica, digamos, que también nos marca un parámetro de qué edad pasamos, es cuando ya decimos los chicos tal cosa, ¿viste? Digamos, ¿no? Yo le digo a mis amigos, si ya decís los chicos tal cosa es porque, bueno, ya estás del otro lado. Los chicos no leen, ¿viste? Yo le preguntaba a más de uno, che, pero ¿y los grandes? ¿Y los no tan grandes? ¿Y los viejos? ¿Quién lee o cómo lee? Vos decís que se lee más. Se lee más y se lee distinto, te vuelvo a repetir. Y la ficción ha pasado a las plataformas. O sea, claro, la lectura literaria, digamos que sigue siendo para cierto target de la sociedad que tiene contactos con la cultura escrita muchísimo más fluidos, ¿no es cierto? Y con la cultura literaria además. Por eso me pareció bueno lo que rescataron ahí como eslogan que estaba atrás mío, que la escuela es el lugar de la lectura. Porque muchos chicos, mucha infancia, o accede a la lectura y a los libros como soporte, como instrumento cultural, en la escuela o en ningún lado. Entonces, creo que eso sigue siendo la vara para poner un poco de equidad, ¿no? Para poner equidad en las infancias. Que la escuela brinde la posibilidad de leer y de tener libros. Y por supuesto estos hechos culturales como la Feria del Libro de Córdoba, ¿no? Que es el evento cultural del año. Con presencialidad plena, hay que decirlo ahora, porque bueno, uno veía, parece que fuera lejano, ¿no? Estábamos con la producción buscando imágenes y veíamos la Feria del Libro del año pasado, la veíamos todos con barbijo, algunas actividades semipresenciales, otras no. Bueno, en esta ya hay presencialidad plena, que implica otra cosa, ¿no? Ese contacto. Otra cosa. Así todo, tengo que decirte que la feria pasada fue
maravillosa para mí. Fui la curadora de esa feria. Hicimos con Lisa Davelosa 300 actividades digamos virtuales, no digitales, en plataforma. Y luego se fueron sumando porque justo en la brecha en que programábamos la feria se empezaban a abrir los protocolos, los aforos. Entonces empezamos a llenar de actividades, terminamos haciendo 700 actividades, 400 presenciales y las otras remotas. Así que sí, fue... que también habría una posibilidad para aquel que no podía llegarse, para aquel que no podía ir. Yo creo que es un buen formato. Está bueno para combinarlo, ¿no? A mí me parece que debería sostenerse, que hemos aprendido a manejarnos en el formato digital y que me parece que eso tiene un alcance que otras veces no es posible. O sea, hay mucha gente que no puede ir al centro, a la Feria del Libro, ponele a este tema, que no accede de otra manera. Pero al poder tener una plataforma donde se reproducen actividades, bueno, tienes ya una aproximación a un universo donde se habla de los libros, porque esta invitación, que yo agradezco muchísimo, me encanta, pero ¿cuánto tiempo de aire en televisión tenemos para hablar de literatura? Muy poco. Mínimo, poquísimo. Entonces, a mí me parece que las plataformas suma. Ojalá que en esta feria algunas cosas se graben, ¿no? Porque no siempre tenés posibilidades de escuchar a Guillermo Martínez, qué sé yo, para decirte a alguien que viene, ¿no? O a Michelle Petit el año pasado, ¿no? Tuvimos que desde Grecia estábamos dialogando con ella, hablando sobre el universo de esto, de lo que hablábamos antes, de los niños, la lectura, la digitalidad y la literatura. Graciela, bueno, obviamente que está la grilla colgada. Este jueves 29 empieza, hay varios días para llegarse por ahí, por la Plaza de la Intendencia, por el Paseo Sobremonte, va a haber recitales, están, digamos, en las principales plataformas. Por el Cabildo, no nos olvidemos. Por el Cabildo también. Porque ahí están las editoriales cordobesas. Bien, para tenerlo en cuenta, ¿eh? Muy en cuenta. Te agradezco muchísimo y bueno, este sábado 1 de octubre entonces presentas estos dos libros que tenemos acá arriba. Acá estamos. Muchísimas gracias por haberte llegado y sí, prometemos o tratamos de hacerlo, de darle más tiempo a la literatura porque me encanta que vengan, ¿eh? Muchas gracias y bueno, nos vemos en la feria, nos leemos en la literatura. Seguramente, gracias. Nosotros nos vamos al último corte en Redacción Abierta y ya volvemos con el cierre.